Hace unos 10 años, como por 2 o 3 meses, tuve muchas dificultades con oración, al punto de no esperar más el momento de hacerla, pues no me estaba resultando nada fácil. Mientras más trataba de resolver la situación, más difícil se volvía. Pienso que gran parte del problema se debía a que entre más dificultad tenía para rezar, más me culpaba a mí mismo. Quizás estaba haciendo algo mal, o había algo que no sabía, o tal vez hacía algo que lo echaba a perder. Y así, entre más difícil se me hacía la oración, más me enojaba conmigo mismo. Y entre más me enojaba, más difícil se me hacía orar. Quizás se puedan identificar con esta situación. En un punto, porque el demonio es muy astuto, leí o escuché que un santo hablaba de la ceguera espiritual. Pensé, eso es lo que me pasa, soy un ciego espiritual. Pero eso no ayudó porque pensé, realmente hice algo mal. ¿Y ahora cómo salgo de esto? Debí haberlo hablado con alguien y debí haber sido honesto con el Señor, pero no, me encerré en mi cabeza y fue peor. Finalmente comencé a enojarme no solo conmigo, sino también con el Señor. Y comencé a darle ultimátum. Definitivamente no fue una buena idea. Recuerdo que en una ocasión, fue durante la primavera, estaba en la rectoría donde vivía. Mi habitación tenía ventanas grandes y a medida que los días se hacían más largos, la habitación permanecía iluminada por más tiempo. Siempre teníamos hora santa antes de la cena, luego la cena y después el recreo. Mi hora santa había sido muy seca. Así que volví a mi habitación y recordé lo que me pasaba y le dije a Dios, ¿sabes qué? Ha llegado el momento. Tú tienes que hacer algo para solucionar esto. Estoy cansado de ser un ciego espiritual. No me gusta este sentimiento para nada. Tú tienes que solucionarlo. Así que me senté en mi silla y dije, me quedaré aquí hasta que tú hagas algo. Y me senté de mal humor y cerré los ojos y pensé, bien Dios, haz algo. Y pasé como media hora allí, solo esperando, pero no hizo nada. Para entonces ya estaba realmente enojado. Así que pensé, bueno, está bien, olvídalo, me cansé. Y abrí mis ojos. Y por supuesto, ya se había puesto el sol, y como el sol estaba iluminando la habitación cuando llegué, no había encendido las luces. Así que para entonces estaba sentado en la oscuridad. Pensé, genial, no solo soy un ciego espiritual, ahora también estoy aquí sentado en la oscuridad como un tonto. De repente, fue una de las cosas más claras que he escuchado en oración. De repente una voz, que debió ser la voz del Señor, me dijo suavemente, no estás ciego, solo está oscuro aquí. Y me di cuenta de que no estaba sentado solo en mi habitación, sino que entendí claramente que el Señor me estaba invitando a estar con Él en el jardín de Getsemaní, en la noche de su agonía, entre la última cena y el Viernes Santo. Yo no estaba seguro de querer estar allí, ni estaba seguro de lo que tenía que hacer allí, o de cómo responder, pero no podía sacarme esas palabras de la cabeza. No estás ciego, solo está oscuro aquí. De repente, casi en mi pesar, comencé a inclinar mi cabeza hacia un lado, como si la apoyara sobre mi propio hombro,
y sentía como si estuviera sentado junto a Jesús, con mi espalda apoyada contra una roca en el jardín de Getsemaní, descansando mi cabeza sobre su hombro. Y estuve sentado allí, no sé por cuánto tiempo, quizás media hora o una hora. No recuerdo haber dicho nada más, ni que él haya dicho nada más, pero tampoco recuerdo haber querido irme de allí. Por eso, si alguna vez me ven en la capilla durante la hora santa o en algún otro lugar donde esté orando, con la cabeza así inclinada, significa que esa es aún para mí una de las maneras más fáciles de entrar en oración, especialmente cuando hay sequedad espiritual, estrés o simplemente cuando las cosas no van bien. El Señor aún me encuentra allí. El Señor aún se pone a mi lado y me acerca su hombro para que descanse en él. No estaba seguro de compartirles esta historia, porque regularmente no hago las cosas allí así, pero ahora es lo que necesito. Nuestras metas nos llaman a crecer en santidad a través de una vida de oración y devoción. Pero quizás se estarán preguntando, quiero hacerlo, pero ¿cómo comienzo? Por eso pensé en compartirles algo que un director espiritual me compartió una vez. Es una idea que viene de San Ignacio de Loyola, el maestro de la meditación. Él hablaba de la compositio loci, o composición del lugar. Se trata de leer una historia o traer a la mente una memoria de nuestras vidas o considerar alguno de los misterios de la vida del Señor o de la teología y tratar de visualizarnos situándonos en esa escena. Puede ser una manera muy bella de considerar alguna historia del Evangelio desde un ángulo diferente. O puede ser una gran manera de encontrar la sanación de algunas memorias difíciles o traumáticas. Y es una de esas cosas a las que puedes volver una vez que las has hecho y han salido bien, especialmente en un retiro, un día de reflexión o algo similar. Ya había escuchado antes sobre la composición del lugar, pero mi director espiritual me dijo, mira, Dios no cambia. Si estás seguro de que has estado con Dios en cierto lugar, ya sea físicamente o en la meditación, si estás seguro de que te has encontrado alguna vez con Él, entonces vuelve a ese lugar y es casi seguro que Él aún esté allí y se encuentre contigo. Y quizás quiera llevarte a otro sitio o hablar contigo de algo diferente de lo que te dijo en algún retiro varios años atrás, pero Dios te encontrará de nuevo allí. Por eso me gustaría alentarlos a que si han tenido una experiencia así, ya sea en su casa, durante la oración, contemplando alguna imagen, leyendo algún pasaje del Evangelio o durante un retiro, si sabes dónde lo encontraste, si recuerdas dónde te fue a buscar, entonces ese es un buen lugar para empezar. Nuestras memorias como seres humanos son mucho más espaciales que verbales. Porque como nuestros antepasados necesitábamos saber dónde encontrar los mejores sitios para cazar, mucho antes de comenzar a hablar y escribir. Por eso, si pueden visualizar un lugar donde ya han estado con el Señor, es un buen lugar para comenzar a orar. Así que pensé que, aunque no sea el lugar de encuentro para todos, me gustaría hablar un poco sobre el Monte de los Olivos, el Jardín de Getsemaní,
es el lugar en el que el Señor me encontró y en él todos podemos encontrarlo. El Monte de los Olivos es un lugar privilegiado en varias maneras. Primero que todo, puede ser un símbolo de paz muy hermoso para nosotros. Por supuesto, el Monte de los Olivos es un lugar real, que está junto al Monte Sión, la ciudad sobre la que está construida Jerusalén. Para ir del uno al otro, se tiene que bajar por el valle de Kidrón y luego subir. El Monte de los Olivos se llama así por una razón muy práctica. En el Antiguo Testamento hay otros montes que tienen nombres simbólicos, ¿cierto? Como el monte en el que Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, la Escritura dice que Abraham llamó al lugar Yahweh Yireh. Lo llamó así porque en hebreo significa el Señor ve. Bien, el monte de los olivos se llama así porque hay allí olivos allí. Muy simple y práctico, nada simbólico. Los olivos son muy simbólicos. El olivo es un símbolo de la antigüedad entre los romanos y los griegos. La rama de olivo con fruto ha sido siempre un símbolo de paz. Una de las razones es porque toma mucho tiempo que un olivo recién plantado crezca y dé fruto. Se necesitan al menos 10 años de paz, porque si tus enemigos vienen y queman tu huerto de olivos, tomará muchos años para que vuelvan a crecer los árboles. Por eso, el lugar donde crecen los olivos es un lugar de paz. La gente que planta olivos tiene la esperanza de que valdrá la pena el tiempo y la inversión. Esperan tiempos de paz. Así que cuando nuestras vidas no están en paz, cuando necesitamos encontrar una razón para renovar nuestra esperanza, para confiar en que el Señor nos dará la paz, que nos devolverá la paz, que preservará nuestra paz, que nuestras vidas darán fruto, que nuestros sacrificios darán fruto. El solo estar con Él entre los olivos puede ser para nosotros un recordatorio simbólico muy importante. En el Monte de los Olivos había un jardín llamado Getsemaní, y Getsemaní es un nombre simbólico, nada sublime, solo significa prensa de aceitunas. ¿Por qué? Porque allí había una prensa de aceitunas, y la gente que tenía huertos llevaba sus aceitunas allí para sacarles el aceite. Así que es un símbolo de paz, pero también es un recordatorio de las exigencias del discipulado. El Señor quiere estirarnos, prensarnos. El discipulado significa sacrificio e incluso sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Señor quiere sacarnos el aceite. No solo quiere que nos veamos bonitos o que tengamos buen sabor, sino que demos vida y demos fruto. El aceite en el mundo antiguo era una fuente de alivio, restauración, fortalecimiento y belleza. Si el Señor quiere que nos entreguemos a Él, que nos rindamos ante Él. Si las exigencias de la castidad, las exigencias de la caridad, las exigencias del amor que, como dice San Pablo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, que siempre está listo para disculpar, para perdonar y nunca falla. En ocasiones, todo eso puede hacernos sentir que estamos siendo prensados, pero es a través de ese proceso que damos mucho fruto y damos a los demás un regalo que alivia, restaura y fortalece.
Y por supuesto, no podemos dejar el aceite en la prensa. Tenemos que ponerlo en vasijas para llevarlo a otro lado. Podemos entonces imaginar el jardín de Getsemaní cubierto de aceite mezclado con tierra, de tal manera que con el solo hecho de pisar con nuestros pies el suelo de Getsemaní, ya experimentamos alivio. Podemos fortalecernos tan solo pasando tiempo allí en la prensa de aceitunas. Nuestra vida en Cristo se vuelve más radiante, más fragrante y hermosa. El aceite de oliva no fue la única cosa que se derramó en esa tierra santa. El mismo suelo de Getsemaní fue regado con las lágrimas de Jesús. Tradicionalmente, el Monte de los Olivos es el lugar en el que Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. Mateo nos cuenta en su relato del Evangelio que Jesús lloró allí y dijo: Jerusalén, desearía que hubieras escuchado a los profetas. El Señor te ha estado llamando, pero no escuchas. El día de tu juicio se acerca, pero no escuchas. Por supuesto, recordamos que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de la Trinidad, Dios encarnado en Jesús. Fue Jesús mismo quien, por generaciones, por milenios, había enviado profetas y llamado a la gente, y Él lloró porque no respondieron a su llamado, porque cerraron sus corazones. Esperamos no darle motivos para que llore también por nosotros, pero habiendo llorado allí, esas lágrimas santas aún consagran la tierra de Getsemaní. Igual que su sudor durante su agonía. San Lucas, evangelista y médico, nos cuenta sobre una condición que los científicos llaman hematidrosis. Es una condición en la que, bajo altos niveles de estrés, ansiedad y miedo, los vasos capilares que rodean las glándulas que producen el sudor explotan, causando que el sudor salga como gotas de sangre. Así que estar en Getsemaní, ya sea en nuestra mente o incluso a través de la meditación, es estar en Tierra Santa, tierra consagrada por las lágrimas, el sudor, incluso la sangre preciosa del mismo Cristo. Ahora bien, lo lindo de Getsemaní es que, como nos cuenta San Lucas, Jesús iba allí todo el tiempo. San Lucas cuenta que Jesús fue al Monte de los Olivos como era su costumbre. Eran varios los momentos y razones por las que Jesús iba al Monte de los Olivos, por lo que era casi seguro encontrarlo allí. Varias de las veces que el Evangelio menciona que Jesús estaba en el Monte de los Olivos, era durante las fiestas. Recordemos que Jesús y los apóstoles eran de Galilea, o sea, de casi 145 kilómetros al norte. Pero cada año, todo judío físicamente capaz debía ir a Jerusalén para 3 grandes fiestas: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos. Esta última era una fiesta de agradecimiento a Dios por la cosecha, que recordaba los muchos años del Éxodo, cuando los antiguos israelitas tuvieron que vivir en tiendas durante su caminar por el desierto. Por eso, durante 8 días, cada judío practicante, incluso hasta nuestros días, construye una estructura, una tienda y reza en ella. En esos días se acostumbraba a vivir en la estructura durante 8 días mientras estaban en Jerusalén, y iban todos los días al templo para rezar y ofrecer sacrificios. Entonces, podemos imaginarnos a Jesús y a los apóstoles yendo al Monte de los Olivos cada año
tomar ramas de olivo para construir pequeñas estructuras o tiendas e ir al templo cada día. Se volvían al monte de los olivos en la noche, donde dormían en esas tiendas, esos recordatorios de los días del Éxodo. Las tiendas del Éxodo pueden enseñarnos muchas cosas, pero antes que todo, preguntémonos por qué vivían en tiendas. Bien, porque el Señor los sacó de la esclavitud en Egipto y los estaba llevando a la tierra prometida. El viaje no debió tomar 40 años. La razón por la que tomó tanto tiempo es porque cuando llegaron a la tierra prometida, después de un tiempo relativamente corto, y enviaron a algunos de sus hombres de confianza para explorar y ver cómo era. Ellos volvieron y dijeron, oh no, hay enemigos allí. Hay gente viviendo en la tierra prometida. Y por supuesto, el Señor ya los había dicho por 3 años. Incluso les dio la lista de todas las tribus que encontrarían allí. Pero ellos vuelven con Moisés y le dicen, no podremos hacerlo. Hay amalequitas, hititas, girgaseos y cananeos. Y estoy seguro de que Moisés y el Señor decían, exacto, sabemos que vamos a tener que luchar. El Señor nos dijo desde el momento de la zarza ardiente que tendríamos que luchar. Pero el Señor también nos dijo que Él lucharía con nosotros. Él sabe dónde están nuestros enemigos, sabe quiénes son y conoce sus debilidades y cómo vencerlos. Y la razón por la que deambularon tantos años en el desierto es porque no confiaron en el Señor. El Señor dijo, bien, si no van a confiar en mí, si no están listos para entrar en la tierra prometida, no volveremos a Egipto, sino que nos quedaremos aquí en el desierto por un tiempo. Caminaremos por un rato más hasta que esta generación desconfiada muera. Tal vez la próxima generación confíe más en mí. Y por eso, la razón por la que tuvieron que vivir en tiendas en el desierto por 40 años es que no estuvieran dispuestos a luchar y no estuvieran dispuestos a confiar en que el Señor les ayudaría. Estar en una tienda o en una choza con el Señor en el monte de los olivos debe recordarnos que el Señor también está con nosotros en una tienda en el monte de los olivos. Cuando pensamos, ¿puedo hacer esto? ¿Quiero hacerlo? Quizás es mejor seguir caminando un poco más para no tener que hacerlo ahora. Como aquella oración de San Agustín, Señor, hazme caso, pero no hoy. Quizás espere 3 meses más, 6 meses más, 1 año más, 40 años más, para sacarlo de mi sistema. Al fin y al cabo, siempre habría tiempo para arrepentirme. Bien, el Señor nos invita a veces a darnos cuenta de que cuando tenemos esta actitud, aún no hemos llegado a casa, aún no estamos donde debemos estar, sino que estamos viviendo en una tienda y las tiendas no resisten bien a las tormentas. El Señor no quiere que nos quedemos viviendo en una tienda para siempre. Quiere que lo dejemos sacarnos de una vida de esclavitud y pecado hacia una vida de libertad en Él y su gracia. Ahora bien, mientras estemos en el camino, el Señor estará con nosotros. Él nos guiará, pero nosotros debemos seguirlo. Él caminará frente a nosotros, pero nosotros debemos levantarnos, movernos y seguirlo. El Señor nos ama lo suficiente como para encontrarnos siempre allí donde estamos, pero nos ama demasiado como para dejarnos donde estamos 1 minuto más de lo necesario. Sabe que hay un lugar mejor,
donde podríamos estar. Conoce el lugar para el que fuimos hechos, el lugar al que estamos llamados. Y por eso el Señor nos encontrará allí en nuestra tienda, en nuestra choza, en lo que debería ser un refugio temporal, pero que a veces hemos convertido en un lugar de corto o largo plazo. El Señor nos encuentra allí y luego nos pide que tomemos su mano, que nos levantemos y andemos. ¿Recuerdan la historia de la última cena? Cuando termina la última cena, Jesús dice estas palabras a los apóstoles para que salgan al jardín de Getsemaní en el monte de los olivos. Vengan, sigamos nuestro camino. Bien, las palabras que dice cuando lo necesitamos en el jardín, en el monte, son: ven, sigamos nuestro camino. Salgamos de ese lugar que no es bueno para ti, de ese lugar donde te has atorado, de ese lugar donde el miedo y la vergüenza te paralizan y te atan. Sigamos nuestro camino. Vamos. Sin embargo, entre las tiendas del desierto había una tienda llamada la tienda del encuentro, donde se guardaban el altar y el arca de la alianza. Nunca debemos tener miedo de encontrarnos en la tienda con el Señor. Dice la Sagrada Escritura, cuando Moisés entraba allí para orar ante el Señor, Moisés y el Señor hablaban cara a cara, como un amigo habla con su amigo. El Señor quiere que nos encontremos allí con Él. Quiere que pasemos tiempo con Él, así, cara a cara. Quiere que seamos sinceros sobre lo que nos pasa, sobre quiénes somos y lo que necesitamos. Incluso quiere que seamos sinceros sobre lo que deseamos. ¿Cuántas veces nuestra oración debió haber sido: Señor, esto es lo que busco, esto es lo que veo, esto es lo que necesito, esto es lo que siento que quiero. Encontrarlo podría tomarme mucho tiempo. Usar esta imagen, cosa, persona es solo una solución temporal. Sé que esto es lo que necesito, está a la mano y es más fácil. Necesito que me lo des porque si no, tomaré eso otro. Y si no estamos dispuestos a mostrarle al Señor aquello que nos está distrayendo, que nos atrae y que está tentándonos, paralizándonos y esclavizándonos. Si tratamos de fingir que Él no nos entiende, como si no estuviera viendo lo que pasa, como si se avergonzara de lo que buscamos, si no somos sinceros con el Señor en la oración, ¿qué rayos estamos haciendo entonces? Estamos solo perdiendo el tiempo y parecemos tontos tratando de tomar de pelo al Dios omnisciente. Por eso el Señor nos invita a entrar en su tienda, no para quedarnos allí permanentemente, sino para tener una conversación sincera sobre de dónde venimos, a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar allí. Él nunca se avergüenza, nunca se decepciona, nunca se aparta de nosotros, sino que siempre está listo para tener esa conversación con nosotros. El jardín de Getsemaní en el Monte de los Olivos es un lugar donde deben darse conversaciones profundas y importantes. Tanto San Mateo como San Lucas relatan que durante el viaje final de nuestro Señor a Jerusalén, Él enseñaba en el templo durante el día y por las noches iba al Monte de los Olivos. Recuerden que eran pescadores que venían desde más de 145 kilómetros de distancia. No tenían un Airbnb o un hotel en Jerusalén donde quedarse. Jesús y sus discípulos iban durante cada una de las fiestas judías al Monte de los Olivos.
Entonces Jesús enseñaba en el templo, donde los escribas, los fariseos y los sacerdotes lo escuchaban y discutían con él todo el día. Y después iba al monte de los olivos, donde los apóstoles le decían, cuéntanos más sobre lo que hablaste hoy. Todos en el templo te gritaban y no pudimos escuchar todo lo que dijiste. Así que, para ellos, como para nosotros, el jardín de Getsemaní puede ser un lugar donde podamos comprender mejor lo que el Señor está tratando de enseñarnos. Y Él siempre está tratando de enseñarnos algo. Recuerden, Dios es omnipotente o no lo es. Es omnisciente o no lo es. Significa que Él sabe lo que pasa y si Él quiere que sea diferente, será diferente, pero no lo es. Por eso, por alguna razón, permite que pasen cosas en nuestra vida, que nos enfrentemos a ellas y por eso no nos permite atravesar por pruebas. Si pasamos estos días sin entender realmente o sin escuchar la lección que Dios está tratando de enseñarnos por el ruido en nuestras vidas o por el ruido en el mundo, debe haber algún momento en nuestro día en el que nos encontremos con Él en el jardín cara a cara. Allí le digamos, ¿qué fue todo eso? ¿Qué estás tratando de enseñarme? ¿Qué quieres que aprenda? Por cierto, reconocer que el Señor está tratando de enseñarnos algo no significa que nos tenga que gustar la lección. La tarea no es siempre divertida. Mi profesor de latín en la escuela secundaria se refería a la tarea como parva pericola y a los exámenes como magna pericola, o sea, pequeños peligros o grandes peligros. Aprender algo por lo regular no se siente bien todo el tiempo. Pero sí podemos hacer espacio durante el día para lo que San Ignacio de Loyola llamaba el examen diario, o sea, repasar nuestro día, sin tratar de explicarle nada al Señor, sin tratar de resolver las cosas para Él, sin tratar de hacerlas ver bonitas, sino simplemente decirle, Señor, esto es lo que pasó, esto es lo que sentí, esto es lo que quiero ahora, ayúdame a entenderlo como tú. No pasará mucho tiempo antes de que esas conversaciones con el Señor comiencen a cambiar nuestra perspectiva. Cuando nos tomamos el tiempo de examinar nuestro día, de reconocer las cosas una vez que ya han pasado y comenzamos a entender como resultado de nuestra oración que siempre debe incluir la ferviente plegaria, Señor, ayúdame a ver lo que ves. Ayúdame a verme como tú me ves. Ayúdame a ver a las personas con las que me encontré hoy como tú las ves. Si desarrollamos el hábito de reflexionar sobre nuestro pasado, nos volveremos más astutos para reconocer las cosas en el presente, para ver lo que Dios está haciendo, para comenzar a entender lo que está tratando de enseñarnos, o al menos para tener una mayor capacidad de perseverancia, paciencia y resistencia para sobrevivir a la lección. Saben, una de las cosas especiales de encontrarse con el Señor en el jardín de Getsemaní, en lugar del templo o de su trono en el cielo o rodeado de ángeles y santos, es que puede ser un excelente recordatorio de que no siempre está tan preocupado de que las cosas en nuestra vida sean súper dramáticas o que parezcan súper importantes. Él solo dice, ven y siéntate junto a mí aquí en la tierra. Veamos las hierbas y las flores y hablemos sobre tu día. Solo ven y siéntate conmigo. Cuéntame algo verdadero e importante para ti.
Sé que saben que Jesús los ama, pero no sé si saben que también le gusta cómo somos y le gusta pasar tiempo con nosotros. Le gusta nuestra personalidad y nuestras excentricidades. Le gusta la manera en que vemos las cosas, cómo vemos el mundo. Jesús solo quiere estar contigo, solo quiere que lo encuentres y quiere pasar tiempo contigo. Deseo tanto pasar tiempo contigo que se encierra con llave en una caja pequeña en el sagrario para que siempre sepas dónde encontrarlo. Y si aún no te sientes listo para entablar una conversación profunda con Él, si te intimida encontrarte con Él en su gloria, entonces encuéntralo en el jardín de Getsemaní al final del día, cuando ambos están cansados. Siéntate y recárgate contra una roca, o reclina tu cabeza sobre su hombro, o reclínate contra un árbol, siéntate frente a Él, cara a cara, y háblale como a un amigo. Él quiere tomar tu historia en serio, porque también quiere que tú la tomes en serio. No tiene que ser dramática, de hecho, es mejor si no es tan dramática. Él ya conoce tu historia, pero quiere que le cuentes lo que pasa. Quiere que sepas que le interesa tu historia. Por supuesto, estar con el Señor dirige nuestra atención hacia las horas más importantes que pasó en el jardín de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, o sea, la noche y la madrugada de su agonía. La agonía es el primer paso hacia la pasión, que continuará por las siguientes 16 horas, más o menos. Y lo particular de la agonía es que el resto de su pasión fue pública, frente a una multitud que le gritaba. Una multitud de personas como los escribas y fariseos que querían callarlo en el templo cuando trataba de enseñar. Pero Jesús va al jardín porque antes de que todo eso suceda, antes del ruido, de los escupitajos, antes de los insultos y los golpes, quiere estar un momento en silencio porque necesita orar, necesita estar en comunión con su Padre. ¿En qué consiste la agonía del Señor? Su agonía no es el primer momento en que se da cuenta de cómo sería su pasión, sino el momento en que abraza su pasión voluntaria y activamente. Debemos recordar que esto no fue un accidente o el resultado de las circunstancias. Jesús habló claramente al respecto en el templo. Les dijo a los escribas y fariseos, aunque no lo entendieron, nadie me quita la vida, sino que yo la doy libremente. Tengo potestad para darla y tengo potestad para recuperarla. Él hizo lo que hizo voluntariamente por una sola razón, porque ama a su Padre, porque nos ama y quiere que estemos juntos. Sufrimos porque el mundo está herido por el pecado original y por todos los pecados humanos que se derivaron de él. El sufrimiento que encontramos en el mundo ocurre porque la raza humana, primero como unidad, después como familia, luego cada uno de nosotros como individuo, se ha elegido a sí misma y al mundo en vez de elegir a Dios. El sufrimiento se da porque estamos lejos de Dios, pero Dios no está lejos de nuestros sufrimientos. La agonía en el jardín de Getsemaní nos muestra que, aunque el pecado es una carga pesada de llevar, aún no asusta a Jesús. Eso no asusta a Jesús. Aunque el pecado es una carga abrumadora que difícilmente podríamos llevar solos, incluso si fuesen solo nuestros propios pecados y sufrimiento, el amor del Señor,
por nosotros es tan grande que Él toma sobre sí el sufrimiento de todos voluntariamente. Todos en algún momento nos encontraremos con el sufrimiento en este mundo herido a causa de nuestros propios pecados o malas decisiones, a causa del pecado original o de las estructuras de pecado. El sufrimiento llega a cada uno de nosotros. Y que nos haga bien o mal depende de la manera en que lo enfrentemos. La mayoría de las personas no lo enfrentan bien. Muchas personas resienten el sufrimiento y eso solo lo aumenta porque el enojo y el resentimiento siempre aumentan el dolor. Algunas personas rechazan el sufrimiento o tratan de escapar de él. Esa es la esencia del budismo y de otras filosofías orientales que afirman que el mundo es una ilusión y que solo sufres porque piensas que estás sufriendo. Los católicos suelen hablar de ofrecer el sufrimiento, de cargar la cruz. Muchas veces las personas lo dicen de manera negativa, como refiriéndose a lo terrible que es alguien. Por ejemplo, Él es mi cruz en esta vida. O como una manera de resaltar lo buenos que son. Solo lo estoy ofreciendo todo se lo ofrezco al Señor. Pero resentir o rechazar o hacerse el mártir respecto al sufrimiento no nos hace ningún bien. Ofrecerle nuestro sufrimiento al Señor es la respuesta. Unir nuestro sufrimiento a la cruz del Señor, compartirlo con Él, es la única respuesta. Cuando las personas resienten su sufrimiento, Jesús de todas formas carga con Él voluntariamente. Cuando las personas rechazan su sufrimiento, aún así Jesús lo carga voluntariamente. Cuando las personas se hacen los importantes o especiales por su sufrimiento, aún así Jesús lo carga voluntariamente. Y cuando ofrecemos nuestros sufrimientos, Jesús igual carga con ellos voluntariamente. Él no escapa, sino que se ha entregado para eso. Pero cuando ofrecemos nuestros sufrimientos, cuando compartirnos nuestros sufrimientos con el Señor, ¿qué estamos diciendo? Señor, no puedo cargar con todo mi sufrimiento. Ni siquiera puedo cargar con esta pequeña parte de mi sufrimiento en este día, de mi vida en particular. Pero si me ayudas, haré lo que pueda y cargaré lo que pueda y juntos podemos hacerlo. Jesús aún carga la parte más pesada, después de todo es omnipotente, y se alegra. Y nosotros recibimos su gracia al compartir nuestro propio sufrimiento que Él carga por nosotros. Ustedes conocen ese hermoso versículo que dice, tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Se fijan? Sigue siendo una carga. El yugo es un aparato que sirve para que dos animales lleven juntos una carga. Pueden ser 2 bueyes, 2 caballos o 2 mulas. Regularmente se trata de que ambos animales sean del mismo tamaño. El yugo está construido con 2 aberturas del mismo tamaño para que lo puedan cargar parejo. Gracias a Dios, Jesús no se refiere a un yugo así. Nuestro lado del yugo es mucho más pequeño, mientras que su lado es gigante y Él lleva todo el peso. Podemos imaginar ese yugo como la cruz, con uno de sus brazos sobre la espalda de Simón de Cirene y el otro sobre la espalda de Jesús de Nazaret. Cuando compartimos nuestra cruz con Jesús, por supuesto, Él lleva la mayor parte del peso. Y si ofrecer nuestro sufrimiento solo significara esto, sería ya en sí gloriosa y bello. Pero hay más. Porque si tenemos una relación con el Señor,
Si realmente nos esforzamos en compartir nuestro sufrimiento con Él, entonces debe ser recíproco. Supongo que mientras hablaba, ustedes se hayan imaginado la agonía de Jesús en el jardín de Getsemaní y que cuando la imaginen digan, me hubiera gustado estar allí. Jesús está completamente solo. Me hubiera gustado estar allí, hacer algo, decir algo para hacerlo sentir mejor. Bien, aquí viene la parte genial. Ya que Jesús es Dios y hombre, por supuesto, todo lo que le pasa ocurre en un momento y un lugar en particular de la historia de la humanidad. Jesús cargó su cruz hace 2000 años. Padeció en tiempo pasado su agonía en el jardín la noche anterior. Pero en su naturaleza divina, ya que es una persona divina, de una manera que es bastante misteriosa y difícil de comprender para nosotros, cada momento de su vida no solo es histórico, sino también eterno. Es por eso que seguimos celebrando la Navidad con el niño en el pesebre, porque en cierta forma misteriosa siempre está en el pesebre. En cierta forma siempre está siendo bautizado, siempre está predicando el sermón de la montaña, siempre está en la mesa de la última cena, siempre está en el jardín. Y aunque de ninguna manera podemos experimentar lo que eso significa, Él vive eternamente cada momento de su vida y ministerio en la tierra, cada momento de su vida en la historia humana, de tal manera que lo que nosotros hagamos ahora sucedió en ese momento de su vida y aún sucede en su vida. Desearíamos haber estado allí para ayudar al Señor y de una manera mística sí podemos estar allí con Él. En su encíclica Spe Salvi sobre la esperanza, el Papa Emérito Benedicto XVI escribió un par de párrafos sobre la idea de la consolación. Cuando vemos sufrir a alguien que nos importa, desearíamos poder hacer algo para desaparecer su sufrimiento o para aliviarlo, sanarlo o ponerle fin de alguna manera. Y la mayoría de las veces, ya que somos seres humanos y débiles y limitados, no podemos hacerlo. Pero podemos consolar a las personas que queremos, aún en medio de su sufrimiento. Papa Benedicto, como el erudito que es, explica que la palabra consolación viene de otras dos palabras que, cuando se unen, crean una especie de paradoja. El prefijo con o com en latín siempre significa junto, comunión, compañero. Y la raíz de la palabra solo significa soledad. La paradoja es que cuando estamos con alguien que sufre, aunque no podamos arreglar, explicar, ni mucho menos ofrecer una respuesta a su sufrimiento, cuando estamos con alguien que de otra manera estaría sufriendo solo, ya no estás más solo. Y su sufrimiento se vuelve un sufrimiento compartido, que como resultado se vuelve más ligero. Podemos consolar a alguien con el simple hecho de estar allí acompañándolo. Y cuando le decimos al Señor, te veo en tu agonía y sé que es mi culpa, te veo cargar la cruz y sé que es mi cruz, sé todo lo que entregaste por mí y sé que no lo merezco, que no puedo ganármelo y que nunca podré pagártelo. Pero en este momento en que me invitas a llevar esta cruz, aunque mi cruz no es más que una astilla comparada con la tuya, cargaré lo que pueda. Y mientras Jesús pasaba
por su agonía, llevando tu carga, ya que ahora llevas tú un poco de esa carga también, verdaderamente la estás llevando con Él. Realmente estás consolando al Señor en el momento histórico de su pasión. Jesús siente tu presencia. Vemos a Jesús en su agonía y pensamos cómo es posible que un hombre pase por eso. Vemos a Jesús cargando la cruz, caer y ser golpeado. Lo vemos perder tanta sangre y pensamos, ¿cómo lo hizo? Y es muy fácil decir, bueno, Él es Dios, por eso pudo hacerlo. Es cierto, pero en esos momentos en que Jesús está en Getsemaní y en que, como nos cuenta San Lucas, un ángel vino a reconfortarlo, tú estás con Él. Cada vez que ofreces un poco de tu sufrimiento, cada vez que ofreces llevar un poco de la carga, a llevar esa cruz y esforzarte por hacerlo voluntariamente, como Jesús lo hizo por nosotros, Él lo siente, lo sintió en ese momento. Es lo que lo sostuvo. Es la razón para la que nuestro sufrimiento puede ser redentor. Es así como Jesús lo hizo en su naturaleza humana, porque ahora, de formas tan pequeñas, hacemos lo que podemos para consolar al Señor, para sufrir con Él, para que no tenga que sufrir solo. Durante su pasión, Jesús busca en un par de ocasiones a sus amigos, sus mejores amigos de entre los apóstoles, y los encuentra dormidos. El evangelista nos dice que se quedaron dormidos por la tristeza, agobiados por la confusión y el miedo. Y Jesús va hacia ellos y les dice, ¿ni siquiera han podido velar una hora conmigo? Creo que es demasiado fácil escuchar esas palabras como un regaño y percibir una cierta aspereza en las palabras de Jesús, como si estuviera regañando a los apóstoles, diciéndoles, ¿qué les pasa? ¿No podían velar una hora conmigo? Levántense, holgazanes, vengan a ayudarme. No creo que debemos verlo de esa manera, porque el Señor en su gran amor sabe por qué se han quedado dormidos, sabe lo que los fatiga y también sabe que si estuvieran despiertos y si se sentaron con Él, Él encontraría consuelo en ellos y ellos en Él. Todos hemos pasado demasiado tiempo evitando el sufrimiento a través de varias formas de distracción y sueño. Apagando el mundo, apagando nuestros cerebros, apagando nuestros corazones, buscando algo que nos alivie o adormezca, o simplemente buscando cambiar de tema. Y cuando el Señor viene a nosotros y nos dice, ¿por qué no pueden velar conmigo? Estén despiertos para que no caigan en la tentación. Estén despiertos para que esto no los sobrepase. Él no nos está regañando, no está tratando de avergonzarnos, ni nos mira con enojo, ni quiere que huyamos con miedo. Es una invitación. No quiero que tengas que pasar por esto solo. No quiero que te sientas abatido y fatigado. Sé que es difícil permanecer despierto y sentir que no tienes fuerza. Solo fija tu mirada en mí. Ven y siéntate a mi lado. Reclina tu cabeza sobre mi hombro. Nos sentaremos uno junto al otro y nos ayudaremos a permanecer despiertos, pero solo quédate conmigo. Dormirnos, distraernos, es negar nuestro sufrimiento. Velemos con el Señor, compartamos con Él, consolemos al Señor y dejémonos consolar por Él.
para que por una hora ni Él ni nosotros carguemos solos con nuestros sufrimientos. Y ahora que hablamos de pasar una hora con el Señor, muchos de nosotros, en vez de hacerlo poco a poco, diciendo, bien, hoy voy a tratar de pasar 10 minutos frente al sagrario y la próxima semana trataré de pasar 15 minutos y luego 20. No hacemos eso. Por el contrario, vamos y tratamos de pasar toda la hora completa de una sola vez. Inevitablemente nos quedamos dormidos o nos distraemos o nos ponemos a pensar en todas las cosas que tenemos que hacer en el día. Y finalmente, quizás en los últimos 5 minutos volvemos a enfocarnos en el Señor. O somos tentados y quizás no estamos seguros de que el Señor esté allí. No pasa nada. No sabemos qué pensar, qué hacer, qué decir. Pero esto es lo bello del Santísimo Sacramento. Quizás suene un poco atrevido, pero el hecho es que Jesús baja al Santísimo Sacramento cuando yo lo pido y se queda allí. Y cuando lo pongo en la patena, se queda en la patena. Cuando lo pongo en el copón, se queda en el copón. Cuando lo pongo en el tabernáculo, se queda en el tabernáculo. No se va a ninguna parte. Se hace tan frágil, tan pequeño, tan dependiente, porque quiere que sepamos que no se irá a ninguna parte. Si van a hacer una hora santa y después de 10 minutos se quedan dormidos y se despiertan 40 minutos después y miran el tabernáculo, ¿saben qué pasó? Nada. Él no se fue a ninguna parte. Si van a hacer una hora santa y rezan muy bien por 15 minutos, porque están rezando el rosario y al menos están recitando palabras, y luego tratan de guardar silencio y después se distraen por media hora, y luego de luchar mucho se dicen, tengo que librarme de esas distracciones y pierden 10 minutos más. Hasta que en los últimos 5 minutos de la hora santa finalmente vuelven a enfocarse en la custodia. ¿Saben qué pasó? Nada. Él no se fue a ninguna parte. Él no se va a ninguna parte. Solo quiere que pases tiempo con Él. Quiere que creas que Él está allí esperándote. Él desea tu presencia, que le consuela y se pone triste cuando no estás allí. San Lucas también relata esta historia de Jesús llorando en el Monte de los Olivos, aunque un poco diferente que Mateo. Cuando Jesús llora en el Evangelio de Lucas, San Lucas nos dice que Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo las alas? ¿Por qué luchas contra mí? ¿Por qué te resistes? Solo ven, solo quédate aquí conmigo. No tienes que actuar con Jesús. No tienes que armar un discurso, ni tener las palabras perfectas para hablar con Él. No tienes que resolver tus pecados y tus tentaciones antes de acercarte a Jesús. No tienes que hacer nada de eso. Todo lo que Él quiere que hagas es que te acerques y te sientes junto a Él. Que te sientes en el suelo, en la tierra, en el pasto, que sientas el aceite en tus manos, solo quédate con Él y ten la certeza de que Él quiere que estés con Él. Cuando sientas el más mínimo deseo de acercarte al Señor y luego sientas miedo al pensar, ahora tengo que pasar por toda una odisea para descubrir dónde está. Cuando sientas el deseo de estar cerca de Él, significa que Él ya está lo más cerca que puede de ti. Porque ese deseo es su gracia obrando dentro de ti. Y solo quiere que te sientes a su lado por un momento, que estés con Él.
Las últimas palabras que se dicen en el Monte de los Olivos en el Nuevo Testamento aparecen en Hechos de los Apóstoles. El Monte de los Olivos es también el lugar en el que Jesús ascendió a los cielos. Esto tiene un gran significado para nosotros, o debería tenerlo, porque significa que ahora hay una naturaleza humana al centro de la Santísima Trinidad. Jesús no dejó su cuerpo atrás. Él conoce nuestras luchas, conoce nuestras tentaciones, conoce todo sobre nosotros, y el Sagrado Corazón del Señor está latiendo en la presencia del Padre y el Espíritu Santo. Los apóstoles miran con asombro hacia el cielo mientras ven cómo Jesús asciende. Y luego aparecen ángeles y les dicen, muchachos, ¿qué hacen? Ya se fue, ya no lo verán de nuevo así por un largo tiempo. Muévanse, tienen trabajo que hacer. Espero que estos días hayan sido un tiempo de cercanía con el Señor. Como haber pasado tiempo con Él en la montaña, pero como en todo retiro, en todo encuentro, cada momento que le damos, debemos volver. Tenemos que bajar de la montaña y volver a los lugares donde vivimos y esforzarnos para vivir con la gracia que Él nos ha dado y buscar cosas aún mayores. ¿Qué ocurre cuando los ángeles les dicen a los apóstoles que dejen de mirar al cielo? Ellos vuelven a la ciudad, vuelven al cenáculo, el lugar donde encontraron por primera vez al Señor en la Eucaristía y en la resurrección. Los apóstoles vuelven a ese lugar con María, la Madre de Jesús, y oran por un don aún mayor, la venida del Espíritu Santo y el cumplimiento de todas las promesas de Jesús. Ustedes vuelven a casa, pero espero que no vuelven solo. Pueden volver al lugar al que el Señor los está enviando, con María su madre, que es el modelo de meditación que nos enseña a guardar en el corazón las cosas que el Señor ha hecho. Y si se lo piden, ella les enseñará cómo aferrarse a todo lo que han aprendido, incluso si no siempre pueden estar en el mismo lugar. María les enseñará a entenderlo y volverlo un recordatorio permanente de la composición del lugar, una manera de acercarse al Señor, un lugar donde encontrarlo siempre. El Espíritu Santo está constantemente llamándonos a esos lugares y espero que siga llamando, guiando y invitándolos al Monte de los Olivos, de vuelta al jardín del Getsemaní, donde Jesús les enseñará y explicará cosas, repasará sus días con ustedes y los consolará. Ya saben dónde encontrarlo. Jesús los envía de vuelta a casa, los envía de vuelta a sus vidas ocupadas, con sus distracciones, sacrificios, incluso con sus dolores. Jesús lo envía de vuelta a casa, pero los espera en Getsemaní. Muchísimas gracias.